Bueno, buenas tardes. Continuamos con la clase que quedó un poco pendiente, ¿sí? Entonces voy a volver a poner la lámina 3 donde están las preguntas. Acabo de señalar que esta exposición es a base del artículo que el equipo subió por el chat que tenemos todo, ¿verdad? Y vamos a continuar a medida que vamos avanzando, vamos haciendo preguntas, ¿sí? Entonces, Anthony, usted me dirá en qué pregunta se quedó. Ya había terminado la pregunta 5, doctora. ¿Qué tipo de estudio es? Iría, ¿cuáles son los objetivos de la investigación? La 6. Entonces, nos toca esta, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos de Sí, investigación? Ya. póngalo en grande para proyectar. Y ahí Sí, pues. Ya pues. sí, prosigan. Ya pues, compañeros. Otra de las preguntas que estaban era cuáles son los objetivos de la investigación. En esta, obviamente, vamos a poner el objetivo principal que tenía este estudio cualitativo, el cual era estudiar las características de consumos de tóxicos entre la población adolescente de y espía. Poder describir tanto las variables que influyen en él para en un futuro poder desarrollar nuevas estrategias de prevención. Eso es básicamente lo que estaba en el artículo. Lo que nos consistía a nosotros es buscar por qué se dio este objetivo, y este objetivo se forma en el marco de la situación actual de consumo y la falta de éxito de las maniobras preventivas, y como acercamiento. Chicos, Anthony se quedó sin audio. Autoestima, los sentimientos de responsabilidad y el nivel de confianza del adolescente, estimulando también precozmente lo que es la adquisición de responsabilidades y la toma de decisiones. Español les puedes explicar. Entonces, eso sería. Anthony, no leer, sino más bien explicar. No, yo sé, es que básicamente la primera era lo que estaba en el artículo. La segunda y la tercera, de las dos cosas que están ahí, básicamente salió del razonamiento de lo que nosotros teníamos. El equipo. Claro, porque si usted se da cuenta, la primera es el único objetivo que estaba ahí. Por eso expliqué que el segundo cuadro. Bueno, parece que Anthony no tiene, se le va el audio, ¿no? Pero como él nos acababa de decir, el, el primer recuadro que tenemos, ¿verdad? Es el objetivo que constaba la investigación. Y luego, pues, ellos ya hacen un razonamiento, ¿verdad? El cómo nace este objetivo. Entonces, nace de la situación que todos estamos viviendo. En unos países más, en otros países con menos, ¿verdad? Y otros sectores tendrán que estar fuera del consumo de esta sustancia. Ya, y también como decía Anthony, pues buscar mecanismos Sí, para potenciar la autoestima, los sentimientos de responsabilidad y el nivel de confianza del adolescente, estimulando precozmente la adquisición de responsabilidades y la toma de decisiones. Creo yo que, no creo, en la clase anterior, ¿verdad? Nosotros habíamos hablado que posiblemente todas estas cosas se pueden dar porque nuestra juventud, nuestra gente, ¿verdad? Porque el consumo, aunque este estudio es en adolescentes, ¿no? A lo mejor les falta actividades para que ellos ocupen el pensamiento en realizar esas actividades. Ustedes saben, todos hemos pasado por la adolescencia y a pesar de la edad que tengamos ahora, ¿verdad? Si nuestra mente no está ocupada en hacer algo, ¿verdad? Obviamente que se nos va a ocurrir cualquier cosa. Lo bueno sería que esa cualquier cosa que se nos ocurriera hacer o decir sea para el bienestar de nosotros, ¿no? Yo sé decir que ustedes como profesionales que van a hacer en un futuro de medicina, ¿verdad? Yo digo, todo el mundo que estudia salud hace, hace como una promesa de la libertad a la esclavitud, porque ustedes nunca van a dejar de leer,
porque hoy día a nosotros nos aparece una enfermedad y nosotros tenemos que ver por qué se produjo esa enfermedad, cuáles son las causas. Y después que hemos analizado las causas, cuál es el efecto, qué nos va a provocar, ¿verdad? Entonces nosotros, el personal de salud, siempre tenemos que estar atentos. Y es por eso que yo siempre les doy la recomendación a los chicos y a las chicas. O sea, ustedes es pecado que dediquen el tiempo libre en cualquier otra cosa, ¿verdad? Que no sea lo que es la medicina. Yo no digo que no tengan un momento de distracción, porque todo el mundo lo necesitamos, pero en ustedes tienen que tener prioridad las ciencias de la salud. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar con seres humanos. Por decir, supongamos que Anthony haga una cirugía y de la cirugía, o imaginémonos que él es anestesiólogo y puso la anestesia más de lo que tenía que hacer y se nos quedó, esa persona se nos murió, quedó vegetativo. Anthony no va a decir, no importa, como yo tengo los medios, yo puedo construir, puedo hacer otra persona. Es como cuando un arquitecto hace un edificio y se le cayó, lo vuelve a hacer, pero nosotros con la vida humana no podemos hacer eso. Siempre, siempre yo les recalcaré que la ciencia de la salud, pues es bien cierto que 2 más 2 no son 4, pero que nosotros tenemos que tener puestos nuestros 5 sentidos, ¿verdad? Nuestros 5 sentidos en lo que hacemos, en lo que decimos. Entonces no malgastemos el tiempo en otras cosas, sino más bien ese tiempo que nosotros vamos a malgastar en cualquier otra cosa, deberíamos de cogerlo para enriquecer más ese conocimiento, ¿sí? Yo no le digo que no chateen, que nada, pero que también, o sea, como que ustedes se hagan un régimen, y eso es lo importante, porque así nosotros nos vamos a ir alimentando. El objetivo de esto, de que irnos alimentando, es tener más conocimiento, ¿verdad? Para en un futuro tener un margen de error mínimo. Si consideramos en una investigación un margen de error de 0.5, nosotros como ciencias de la salud, trabajando con nuestros pacientes, deberíamos de tener el 0.001. ¿Sí? Sigamos. Ya, doctora, eso sería hasta donde me tocaría, porque hicimos como tres Tranquilo. diapositivas Yo le cada dije, uno. Entonces le tocaría ahí que a mi compañera Carol, ¿ya? Carolina o Carol. Carol Mendoza. Carol Mendoza. Ya, Sí, vamos, Carol. bueno, el problema de salud que se identificó en este informe fue, como ya lo hemos mencionado, que había un alto consumo de sustancias tóxicas en los jóvenes. Esto, bueno, también ya lo mencionaron mis compañeros, se daba por diversas situaciones, como la situación de los padres que no tenían confianza al contarles o que no pasaban mucho tiempo los padres con ellos. También que a pesar de que es por ejemplo, el alcohol y el cigarrillo, y obviamente las drogas, que estas sí son ilegales, a pesar de que en los jóvenes normalmente no se tienen que vender, igualmente un menor de edad puede acercarse a una tienda y se lo venden con facilidad. Entonces, estos fueron, o sea, por estos motivos, como que hay un alto grado o un alto porcentaje del consumo de estas sustancias en los jóvenes. Ese fue el problema básicamente que se identificó en el artículo. Ya, entre los fenómenos biológicos, antes, o sea, para explicarles sobre los fenómenos biológicos, estos van a ser procesos que va a realizar el ser humano, y estos procesos van a ocasionar alteraciones. Sobre todo, o sea, por ejemplo, la fotosíntesis es un proceso que se da y que altera, o sea, como que altera un proceso. Entonces, los fenómenos biológicos son básicamente estos. Y estos fenómenos biológicos asociados al artículo o a esta investigación, se identificó que se encontraba la diferenciación y el crecimiento celular, porque como algunos ya conocemos por lo que hemos estudiado, cuando hay un consumo crónico o consumo prolongado de sustancias como el alcohol, como el cigarrillo, sobre todo, hay un proceso de diferenciación y crecimiento celular que puede ocasionar que se produzcan patologías que más adelante se las vamos a explicar, pero las más comunes son, por ejemplo, el cáncer de pulmón por el cigarrillo y la cirrosis por el alcohol. Entonces, estos son los fenómenos biológicos que intervienen en estos procesos.
faltó una pregunta antes, creo. Sobre el diagnóstico, cómo se da el diagnóstico. Pero aquí está. No la veo en mi pantalla. Pero bueno, igual se las puedo mencionar sobre el diagnóstico. Por favor, porque no Antes. es la lámina. Antes, es antes. La Creo. lámina Pero bueno, hasta la de acá, ¿sí? ya, ok. El diagnóstico, si le ponen la casita, se pasa a las preguntas y ahí las puede seleccionar. Una casita de allá. Viviana, Caro, Sí, esos, los métodos diagnósticos que se aplicaron, como ya también los han mencionado mis compañeros, se los voy a recordar, fue el de las entrevistas. Por medio de las entrevistas, en las reuniones, de las 15 reuniones que se dieron con duración de media hora, aquí, por medio de estas entrevistas fue que como que recolectaron y recopilaron la información para de ahí ir determinando diversos grupos, por ejemplo, los chicos que consumían alcohol, los chicos que consumían cigarrillos, los chicos que consumían cannabis, entonces y las edades se fueron identificando por medio de entrevistas. Ese fue el método diagnóstico que identificaron. O sea, que usaron más. Caro, usted que menciona ahora el cannabis, ¿usted como médico alguna vez lo recomendaría? Bueno, yo tengo entendido que, por ejemplo, en las personas que tienen cáncer, a veces suelen consumirlo para aliviar los dolores que son como que muy fuertes. Pero yo lo que yo pienso es que para empezar, por ejemplo, como que el inicio de consumir drogas es el cannabis. Entonces, como que no sé si tal vez si sería un caso extremo de mucho dolor o que no haya otra alternativa para calmar ese dolor, podría darlo, pero en general no, porque me daría miedo de que esa persona por empezar a consumir eso luego pase a otras drogas y sea como que consecuencia a lo que yo le estoy dando. Entonces, primero buscaría otras alternativas y bueno, en caso de que ya no haya, podría ser, pero no sería de primera elección. Ya, ¿qué es lo que nos dice según la literatura del cannabis, verdad? Ahora la juventud dice que porque es de la Pachamama no tiene ningún efecto colateral en la salud, pero ¿qué es lo que dice que el cannabis, verdad, tiene los efectos psicológicos y fisiológicos en nosotros los seres humanos, verdad? Entonces, no sé, ahora la juventud, ¿dónde saca la literatura que dice que no provoca efecto? Y también ellos dicen que ellos no se van a hacer adictos al cannabis, ¿ya? Porque ellos alegan que es una hierba, ¿verdad? Que nosotros lo tenemos en nuestra naturaleza, pero O sea, nosotros sabemos que ciertas hierbas o ciertas plantas, que es bien cierto que lo da nuestra naturaleza, o como ellos dicen, la Pachamama, ¿verdad? Son alucinógenos. Entonces, en el momento de ser alucinógeno, pues algo te van a provocar en lo que es tu sistema psicológico, ¿no? sí, yo también he leído que también le afecta, depende de la persona, como que depende la personalidad de esa persona, porque por ejemplo, hay personas que consumen marihuana o cannabis y o sea, como que lo hacen y no pasa nada, o sea, como que sería un cigarrillo más y no les ocasiona mayor daño aparentemente. Pero hay personas que prueban y como que ya quieren probar más drogas y ya no es solo cannabis, sino, no sé, cocaína o heroína. Entonces ahí es como que creo que también depende mucho la psicología o cómo se piensa, cómo piensa la persona, cómo está su estado de ánimo. Creo que eso también influye. Hacen un cóctel. Sí, como que sí. Sí. ¿Y usted ha probado el cannabis? No he probado cannabis. Ya, bueno, yo espero que todos los chicos de medicina, aunque tengan la tentación, siempre a esa tentación tienen que decir Me que da miedo. sí, tenemos que decir que no, porque de pronto lo hacemos por curiosidad, ¿sí? De
pronto lo hacemos por curiosidad, pero esa curiosidad nos puede llegar a hacer cualquier otra cosa. Ya, Esa fue la que ya les mencioné. De los fenómenos biológicos ya se las dije también. Ya, Anthony, ¿sigo yo o...? No, porque ya diste las tres. Ahora le toca a la compañera, a la compañera Carolina Carol. Caicedo. Gracias, doctora. Bien, ¿qué enfermedades se correlacionan? En sí en el artículo no nombraban las enfermedades, pero como más bien todos sabemos las consecuencias que tienen estas sustancias, me di ¿cómo se diría? Bueno, de publicar cada enfermedad que no se menciona allí. Cabe señalar que en la parte de la introducción nombra sobre la politoxicomanía, que esta se denomina una forma de dependencia de las drogas cuando una persona utiliza 3 o más sustancias en un plazo prolongado y va a presentar síntomas dependientes. En cuanto a las enfermedades que se correlacionan con el tabaco, cabe señalar que aquí estos productos de tabaco contienen más de 7.000 sustancias tóxicas y entre ellas unas 250 que llegan a ser cancerígenas. En cuanto a las enfermedades principales del tabaco, están el EPOC, enfermedad obstructiva crónica, pulmonar obstructiva crónica, el cáncer de pulmón y cáncer de garganta. Estas son como que las más prevalentes, pero existen un sinnúmero. En cuanto a las drogas, esto se debe a que los virus se transmiten por medio de sangre y otros líquidos corporales, como está el VIH-Sida, hepatitis B o C, tuberculosis, e incluso puede llegar a causar demencia. En cuanto al alcohol, esta tiene ciertas repercusiones en todo el organismo, y principalmente, como ya lo había nombrado mi compañera, está la cirrosis. Luego está la anemia, enfermedades cardiovasculares, gastritis, en las enfermedades cardiovasculares, sobre todo llega a afectar a lo que es desde un principio, el aumento de la presión arterial. Ya, Carolina, dígame, esto cuando usted dice las drogas, esto se debe a que los virus se transmiten por medio de la sangre y otros líquidos corporales, ¿de qué me está o a qué se está refiriendo? Es porque la mayoría de estos adolescentes que se aplicaban estas drogas lo hacían a través de inyecciones, se inyectaban, y bueno, por eso puse que se transmitían por medio de sangre y otros líquidos corporales. Sí, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que buscar la relación con la droga porque de pronto yo me puedo inyectar cualquier droga, ¿verdad? Y no necesariamente me va a dar VIH-Sida, no necesariamente me va a dar hepatitis, no tuberculosis, a lo mejor sí me da demencia, ¿verdad? Pero esto lo que nos quiere decir es que muchas veces la juventud, porque no tienen si tienen el dinero para comprar la droga, no tienen dinero para comprar la jeringa, ¿verdad? Imagínate que si son 5 o 10 muchachos de la pandilla, cuando quiero decir pandilla no estoy diciendo que es una pandilla negativa, porque en realidad las pandillas son, lo que dice la conceptualización pandilla es un grupo de personas. Que esa pandilla o ese grupo de personas tenga objetivos no tan positivos es muy diferente, ¿no? Pero suponte que tenemos ese grupo de personas de 5 o 10 y que tienen para la droga, pero no tienen para la jeringa, y vienen y usan la misma jeringa, ¿verdad? Los 10 personas, y imagínate uno de ellos que pueda tener porque la demencia no se transmite por una jeringa, pero el VIH-Sida sí, el hepatitis sí, la tuberculosis también. Entonces, si yo vengo y uso una jeringa y luego usted la usa, imaginémonos que yo tenga cualquiera de esas 3 últimas enfermedades, quiere decir que usted por usar la misma jeringa que yo utilicé, pues posiblemente también va a contraer, bueno, no posiblemente, es un 100% que usted puede contraer cualquiera de estas enfermedades. ¿Sí? Y
lógicamente que el alcohol puede dar, bueno, la cirrosis ya sabemos, la anemia porque no inhibe la absorción de los nutrientes, ¿verdad? Entonces, por eso podríamos hacer, bueno, la gastritis también va a intervenir en lo que es el estómago y las enfermedades cardiovasculares, como usted lo dijo, pues lógicamente va a haber una alteración de nuestra presión arterial. Bien, ¿cuáles son sus causas y factores de riesgo? Encontré estas principales causas, que la diversión, hay muchos adolescentes que no entienden no entienden diversión sin consumo. Es decir, ellos no pueden acudir a una fiesta si no llevan sus sustancias tóxicas. Otros por experimentación o por probar cosas nuevas, para mejorar su valoración dentro del grupo, para ser aceptado o encajar entre los amigos, por relajación o por evasión de los problemas. Y a los factores de riesgos, el inicio del consumo se produce de manera social con el alcohol, el tabaco y cannabis a edades muy tempranas, entre los 13 y 14 años. También tengo que la adolescencia se caracteriza por la rebeldía, según destacan los padres, y la alta presión del grupo de amistades en la toma de decisiones. El poco tiempo que los padres pasan con sus hijos, delegando la responsabilidad de educar. También existe una comunicación deficiente entre adolescentes y padres, creando desconfianza y dificultad de la detección del consumo. Como lo decía la doctora, la edad del burro. Sí, eso, ¿verdad? O sea, todos conocemos, todos. Nosotros alguna vez hemos pasado por eso. Lógicamente que a uno se le siente un poco más y los otros pasan desapercibidos, pero eso también tiene que ver de la madurez que uno tenga, ¿verdad? Porque la madurez no es lo mismo que va con el crecimiento. Yo puedo tener 50 años y me puedo comportar como un adolescente. Y un niño de 9 años y se puede comportar como un adulto, ¿verdad? A esa madurez yo les digo. Y esto de lo que usted dice es que muchas veces nuestros jóvenes, cuando hablo de nuestros jóvenes estoy incluyendo hombres y mujeres, no solamente me refiero a los hombres, ¿no? Muchas veces nosotros necesitamos, ¿verdad? Como una copa de alcohol por hablar de las drogas menos tóxicas, ¿verdad? Por hablar. Si no se toman una copa de alcohol, un vaso de whisky, cerveza, lo que sea, ellos son incapaces de hablar, son incapaces de bailar. Entonces ellos necesitan como esa ayuda ergogénica que no es tan buena, ¿verdad? Para hacer actuar, para actuar. Pero sin embargo, bueno, eso se debe también que muchas veces nuestros jóvenes son tímidos, sean hombres o mujeres. Yo pienso que ya con los chicos que ya, como ustedes, que ya están en un centro superior de educación, pues ya ustedes ya no van a tener esa timidez de que si yo hablo se me van a reír, que si yo bailo, aunque baile bien o baile mal, va a pasar algo, ¿no? Entonces lo importante es tener esa seguridad. Yo digo, la seguridad, así sea algo así pequeñito que vayamos a hacer, nosotros tenemos que estar seguros de lo que vamos a hacer. Y ahí sí que nadie nos va a poner barrera, ¿sí? Entonces nosotros no necesitamos esa ayuda ergogénica para poder actuar. Es como que si yo de pronto yo les digo, ¿no? Carolina es un médico, pero para poder hacer una cirugía ella necesita tomarse unas gotas del CBV o del cannabis, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que ver. Entonces, nosotros tenemos que estar seguros. Ya, bueno, no sé, la estadística, no sé qué diga la estadística con relación al consumo de drogas en profesionales en la salud. Tendríamos que investigar, ¿verdad? Si hay algún artículo que hable sobre los profesionales de la salud y la droga. Para ver, porque, o sea, me parece que no deberíamos, ninguno, ni estudiantes, ni profesionales, ni nada, no deberíamos tener ni siquiera en mente de ir a probar una de estas sustancias que son tóxicas para nuestro organismo.
Ya, doctora, ahí sí le podría tocar a mi compañero Sabando, porque ya tendría las últimas diapositivas. Bueno, gracias Carolina. Gracias, doctora. Ya. Bueno, tenemos qué acción toman los servicios de salud. Tenemos que el personal de salud actualmente desconoce la magnitud real de este problema. La percepción es que está muy extendida y normalizada, por lo que se muestran muy preocupados por esto. Destaca un déficit de formación específica y de recursos sociosanitarios, así como el personal especializado, dificultando tanto la detección como el abordaje. Vemos que el adolescente en sí no acude a la consulta al desconfiar del médico, principalmente de la relación de confidencialidad. La única revisión rutinaria del adolescente se produce en la sistemática del niño sano, es decir, aproximadamente a los 14 años. Esto resulta insuficiente para poder asentar un marco de confianza y seguimiento, el cual vaya a contribuir a un adecuado progreso en el desarrollo del adolescente. El médico de la familia duda de la capacidad de prevención que se puede realizar desde la atención primaria cuando se le pide ayuda. Generalmente, esto lo vendría a ser la familia, la cual puede realizar tan solo tareas de soporte para minimizar el riesgo. Sebastián, lo que pasa que yo pienso que las políticas de salud deben de cambiar. ¿Cómo deberían de cambiar? Por el sentido, ¿no? Que yo a pesar que sea adolescente, ¿verdad? Yo tenga mi privacidad, sea con el médico de la familia o con cualquier médico. Lo que pasa es que muchas veces, ¿verdad? Bueno, es que la ley también lo protege al menor, ¿no? Al menor de edad, a los niños y adolescentes. Los protege, pero lo ideal sería, independientemente, no nos enfrasquemos mucho en los chicos que tienen este hábito de la sustancia, de ingerir esta sustancia, sino que en cualquier otra patología nosotros deberíamos, ¿verdad? De cuando son menores de edad tener un conversatorio o la entrevista debería de ser solo el niño, solo el adolescente, después que el niño hable, porque muchas veces cuando los niños están, sea con el papá, sea con la mamá, el hermano mayor o la persona que los cuida, el niño o el adolescente se inhibe en decir realmente qué es lo que siente él, ¿sí? O qué problema tiene. Porque por lo general nosotros cuando estamos niños o adolescentes, nosotros tenemos vergüenza, ¿verdad? De hablar de ciertos temas ante nuestros padres, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos de inculcar. Ya, y luego, después que atiendo al niño, lógicamente, ya el niño se queda afuera y yo hablo con la mamá o con la persona que lo lleva, ¿no? Al menos yo eso hago en nutrición, porque yo veía que cuando iba el papá y la mamá y el niño, quienes respondían eran los padres. Y muchas veces no coincidían la respuesta que daba el papá y las respuestas que daba el niño. Entonces quería decir que algo estaba pasando allí, ¿verdad? Y también ya los niños que estaban más grandecitos dice, mamá, yo soy el paciente. Entonces, lógicamente que nosotros por el código de la niñez, siempre nuestro adolescente va a tener que ir, como dice, con el guardaespaldas de una persona mayor, ¿verdad? Y inclusive nosotros los adultos, cuando entramos a consultas sola con nuestros médicos, ¿verdad? Nosotros nos sentimos más libres. Yo no sé si a ustedes les habrá pasado, pero nos sentimos más libres a que si yo voy con mi esposo o si alguna persona me va acompañando. Entonces yo digo que como que esa intimidad no deberíamos de buscar obstáculos, ¿no? No deberíamos de buscar obstáculos, sino que más bien dejemos que el paciente se pueda desarrollar con su médico o con su doctora de confianza, qué sé yo. No importa si es familiar, ¿sí? Entonces, y más aún cuando se trata de estos problemas o cuando se trata de problemas psicológicos, ¿no? Cabe señalar que muchos pacientes, imagínense que yo soy nutricionista, pero yo sí he tenido pacientes de que tú tienes que actuar también como psicólogo, porque lloran ahí, entonces a veces uno tiene que respirar
que ya como que, por eso yo no estoy de acuerdo cuando dicen que la consulta debe durar 15 minutos. Hay consultas que te pueden durar menos, pero hay consultas que te duran hasta media hora y más, porque tú no le puedes decir al paciente, ah, sabe que ya no puedo seguirle escuchando porque afuera tengo una cola de paciente. Entonces, ese es el problema. Y mucho, mucho cuidado con los adolescentes, independientemente de lo que sea. Sí, peor con este tema de la sustancia. ¿No ves que ellos ven la sustancia como algo, bueno, de que es malo, ¿no? Que es malo, que es negativo y que los van a reprender. Bueno, y tenemos cómo se va a aplicar el método epidemiológico. Antes de todo, es muy recomendable este tema para aplicar un método epidemiológico, realizarlo en un lugar, por ejemplo, un centro de rehabilitación de menores, no a comparación, por ejemplo, en un colegio, en el cual no nos van a brindar información factible para realizar un estudio, debido a que no se ha hecho un lazo de confianza en el cual tengamos como que de respaldo para que nos puedan decir la verdad. Entonces, en este estudio lo que se hizo fue que se establecieron 4 grupos de trabajo de adolescentes entre 14 a 18 años, en el cual se realizaron reuniones hasta obtener abundante información. Tras 15 reuniones con una duración de media hora entre media a una hora, se procedió a la transcripción de las reuniones y se procesaron los datos mediante el programa Atlas-T, realizando etiquetas verbales para segmentar la información y las conclusiones que se deducen del texto, obteniendo así un mapa de significados para cada grupo de estudio. Por medio de la opinión de los participantes se obtuvieron variables que permiten describir las características, el patrón, el contexto sociofamiliar, la accesibilidad y problemática del consumo, el perfil del consumidor adolescente, los recursos sanitarios disponibles, la información sobre los tóxicos y la percepción del consumo a nivel de los profesionales sanitarios, profesores y padres. Ya, ¿qué es el Atlas-T? Es un programa para realizar estudios cualitativos. Para realizar. Es un programa informático, sí, un programa en el cual se van a registrar los estudios cualitativos. Se van a ingresar los datos, ¿verdad? Sí, sí. Ahorita veo en el buscador, ¿verdad? Y para que todos lo hagan, porque de pronto nosotros, como es un estudio cualitativo, de pronto el SPSS no nos va a funcionar. Pero hay una descarga gratis. Dice allí que se puede descargar gratis. Y allí también está ¿cómo se dice? El manual de cómo usarlo. Y parece que está en español, entonces ya les tocaría a cada uno de ustedes ver qué beneficios nos va a proporcionar el Atlas-T. Ahí dice, Claro, y más que todo es para registrar datos en abundancia, bastantes datos para sí, el estudio. de pronto te dicen abundancia, pero si es para una investigación cualitativa, no te olvides que la investigación cualitativa, el muestreo no es tan grande. Entonces, no es para registrar datos en abundancia, ¿ya? Porque para eso, o sea, este programa es justo para la investigación cualitativa y también en la literatura que ya nosotros hemos escuchado aquí, ¿verdad? Dice que la muestra no es tan grande como se exige el muestreo, ¿verdad? En la investigación cuantitativa. Eso es lo que tienen que tener presente. Entonces, yo les invito a todos ustedes a buscar, a ver qué uso le podríamos dar nosotros a este programa de Atlas-T. De pronto ingresamos todas las respuestas y el programa mismo ya nos va a dar el análisis. Eso habría que ver, pues no, eso es la investigación. Eso tendríamos que analizar nosotros, ¿no? Sí.
Bueno, entonces tenemos qué va a aportar este estudio. Los médicos solicitan mayor formación y recursos. La prevención debe orientarse a las familias, ya que un buen ambiente sociofamiliar va a resultar protector y se necesitan más equipamientos de ocio dirigidos a adolescentes y fomentar la autoestima y responsabilidad de una forma precoz. En español, Sebastián. Que bueno, se van a necesitar, en sí, lo que quiere decir es orientar a la familia para que en sí haya un buen ambiente familiar en sus casas. De esta forma, tener más confianza con sus hijos y, o sea, estarlos tampoco sobreprotegiendo, pero sí siempre andando. A ver, ¿qué es lo que muchas veces, verdad? Yo sé decir que uno no nace o no hay un libro que te diga cómo ser un buen padre o una madre, ¿verdad? Entonces, ustedes, por la experiencia que ya tienen de la información, de la literatura, ¿verdad? Ustedes deben de presenciar que cuando uno toma cualquiera de estas sustancias, ¿verdad? Su comportamiento, sus miradas, el color de los ojos, ¿verdad? Te van a dar, son indicador de que tu hijo anda en algo, independientemente cuál sea la sustancia que haya ingerido. Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que enseñar, ¿verdad? A los papitos, a los hermanos mayores, que ellos puedan darse cuenta, pero muchas veces, ¿verdad? Por las ocupaciones y en este mundo globalizado, que tienen que trabajar papá, mamá y todo, porque si no, no hay para la educación, no hay para la comida, no hay para nada. Entonces, no es que ellos no quieran estar atentos a sus hijos, sino que ya, imagínate, si dependiendo de la hora de trabajo, los niños están dormidos, cuando los niños se van a la escuela, ellos ya están dormidos, y el horario no coincide, ¿verdad? De ese espacio de relax que puedan tener los hijos con los padres. Y a lo mejor habrán situaciones que los padres ya se van a dar cuenta que sus hijos andan con esta sustancia cuando ya ya es demasiado tarde, ¿verdad? O que ya el mal ha avanzado, que ya no solamente es una sustancia, sino que es un cóctel de sustancia. Eso es lo que nosotros tendríamos que analizar. ¿Y aquí a dónde voy? Listo, hasta ahí llegó, doctora. Hasta ahí llegó. ¿Ya? Sí, doctora, ahí acaba la exposición del grupo 3. Ya, ok. Bueno, muchas gracias, ¿sí? Nada. Doctora, a su correo le envié lo del grupo 4. ¿Verdad? ¿No? Hace un ratito. Ya estoy viendo, Diana. Yo ya lo bajé, pero no sé cuál de esto es. ¿Será este? Déjame ver. No. Ustedes son el grupo 4. El 4, sí. A ver, Diana, usted escoja quién va. Ya, doctora. Bueno, nosotros somos el grupo número 4 y vamos a hablar sobre la hipótesis y el proceso de la investigación cualitativa. El primero que va a comenzar a exponer va a ser el compañero Kevin, doctora. Ya, antes que exponga Kevin, Steven, ¿está por ahí? Steven. Sí, doctora, un momento. Ya, ahora sí, dígame. Steven, el equipo 4 va a exponer sobre la hipótesis y el proceso de una investigación cualitativa.
Yo quisiera preguntarte, en investigación cualitativa, ¿qué tipos de hipótesis podríamos aplicar y podríamos hacer, realizar, qué sé yo, en la investigación cualitativa? Hola, Steven. ¿Te fuiste? Steve. Aquí estoy. Y eso no está ahí, eso es razonamiento. O sea, lo que yo he escuchado es eh, que para la investigación cualitativa, o sea, no es tan necesario realizar una hipótesis. Por eso, como que va a depender de ciertos factores, pero como que no es necesaria realizar una hipótesis para esto. Y entre los tipos de hipótesis pueden haber unas que pueden ser regulares, por situaciones regulares, que pueden ser también hipótesis descriptivas de relaciones o correlaciones, y esas dos. No sé si me falta alguna más. Sí, por lo general hay algunos tipos de hipótesis, ¿verdad? Pero lo importante es que nosotros tengamos claro, ¿verdad? Que la investigación cualitativa, o sea, no es tan necesaria crear la hipótesis. Cuando nosotros eso depende del investigador. Si cree que debe crear una hipótesis, ¿verdad? No necesariamente la vamos a hacer ahorita, cuando recién iniciamos una investigación, sino que puede ser en el transcurso de la investigación, ¿sí? Y muchas veces, hasta cuando ya casi termina la investigación, se podría hacer, pero si es que lo amerita, ¿sí? Gracias, Steven. Entonces vamos con Kevin. Hola. Diana, ¿quién va a exponer? ¿Kevin? Sí, doctora. ¿Qué ibas a poner? Parece que no está. Sí, es que parece que se le salió. Ya, entonces iniciemos. Bueno, entonces sigue el compañero Douglas. A ver, Douglas. ¿Tampoco está? Douglas. Sí está aquí, doctora. No sé por qué no. No sé, no quiere exponer. Douglas. Cuando él se le llama para Hola, participar hola. en clase tampoco. Hola. Ahí está hablando, doctora. ¿Ya? Ahí está, doctora. A ver, vamos, iniciemos, Douglas, con la participación. ¿Comienzo desde el principio? Claro, desde aquí donde estamos. Ok, ya bueno. Nosotros hablaremos lo que es la hipótesis en el proceso de una investigación cualitativa. Ya, para empezar tenemos que saber un poco y sus conceptos y generalidades, ¿no? Las hipótesis nacen de lo que es una revisión bibliográfica y requieren necesariamente de lo que es un estudio profundo, ¿ya? También de lo que es la experiencia acumulada. La sistematización y la observación indicar suposiciones que se traten de probar, ¿ya? Ello garantiza no tratar de investigar lo que ya es suficientemente investigado o comprobado con anterioridad. Adicionalmente, son consideradas explicaciones tentativas que se enfocan como estipulaciones sobre las variables del contexto que se investiga, pero que estas deben de ser verificadas. ¿Ya? Una hipótesis bien formulada cuenta con una estructura compuesta por unidad o unidades de observación. Estos pueden ser sujetos u objetos, variables. Estos van a ser atributos susceptibles para lo que es la medición. Además que también se puede indicar cómo se espera que la relación entre dos elementos
exista, o sea, la direccionalidad de la hipótesis. Siguiente. Ya, te pregunto, Douglas, si yo te doy un tema X, ya, por decir, migraña en racimo, y yo te digo a ti que me plantee una hipótesis, ¿usted podría plantearme una hipótesis? ¿Cuál era el tema? Migrañas en racimo. Plantear una hipótesis. ¿Usted podría? O sea, es que es un poco ambiguo porque puede ser muchas. No sabría cómo plantear el problema, una hipótesis. Ya, tranquilo, ya. Ahí va la otra pregunta, ya. Yo le doy ese tema. Y yo le dejo a usted que me elabore una hipótesis. ¿Usted qué haría? ¿Ya? ¿Qué haría usted? El plantear el problema y luego realizar lo que es una búsqueda bibliográfica. Ah, o sea, usted primero plantea el problema y después busca la bibliografía. Sí. No. Yo sería al revés. Porque si yo no conozco el tema, yo no puedo plantear el problema. Porque yo primero tengo el tema, ¿ves? O sea, mira lo que te dice aquí. Claro, primero se investiga. Claro, mira lo que te dice aquí. Dice, la hipótesis nace de la revisión bibliográfica. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros no conocemos la temática, nosotros tenemos que revisar, bueno, ¿qué será la migraña en racimo? ¿A quién le da? ¿En quiénes es más frecuente? ¿A qué edad? ¿Será hombres? ¿Será mujeres? ¿Por qué le da? Entonces, cuando yo ya he investigado eso, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que yo ya estoy, ¿verdad? Capacitado, porque ya conozco la temática, yo estoy capacitado para elaborar mi hipótesis, para elaborar el planteamiento del problema, e inclusive hasta para elaborar los objetivos, ¿sí? Y que en este momento yo no estoy diciendo que revisen bibliografías de artículos que han habido anteriormente, sino más bien algo conceptual, ¿sí? La epidemiología en tal caso de esta enfermedad, que es muy diferente cuando nosotros ya queremos, ¿verdad?, hacer una investigación cuantitativa y revisamos cuántos hallazgos más hay de ese tema y qué es lo que nos faltaría en esa cantidad de temas que hay, ¿verdad?, de la investigación, qué es lo que yo puedo investigar que aún todavía no está claro. ¿Seguimos, Douglas? Ok. Ya, siguiente. Estamos. Claro, eso ya lo mencioné, que la hipótesis bien formulada cuenta con una estructura compuesta por unidad o unidades de observación, lo que son sujetos y objetos, ¿ya? Y también lo que son variables, lo que son los atributos, lo que vamos a medir, ¿no? Además, también se puede indicar cómo se espera que se relacionen estos dos elementos. Siguiente. Bueno, también lo que nos dice este tema, yo sé decir, si nosotros tenemos un tema bien planteado, ¿verdad?, de lo que nosotros queremos investigar, es lógico o es obvio que si está el tema bien planteado, nosotros podríamos elaborar una hipótesis y a su vez también podríamos elaborar los objetivos. Y si está bien planteado el tema y está bien claro, nosotros podríamos decir, bueno, vamos a trabajar con estos sujetos o vamos a realizar en tal parte la investigación. Pero cuando el tema es ambiguo, ¿verdad?, no está claro, entonces quiere decir que vamos a tener, ¿verdad?, un tropiezo porque no vamos a saber cómo vamos a elaborar la temática. Ya los compañeros del grupo anterior, ¿verdad?, habían puesto ejemplos, ¿verdad?, cómo se debería plantear y ejemplos que eran muy amplios y que no nos llevaban a la conclusión de nada, porque no se podía examinar o no se podía buscar los objetivos o no se podía plantear bien el problema. Ya, algunos autores, por ejemplo, Arnold
establece que la explicación o solución posible elegida se llamará hipótesis. ¿Ya? Méndez establece que son proposiciones afirmativas que el investigador plantea con el propósito de llegar a explicar el hecho o fenómeno que caracterizan o identifiquen el objeto de conocimiento. Y Hernández establece que son explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Douglas, te pregunto, ¿qué es esto? ¿Mandé? ¿Qué es esto? Esto que yo estoy señalando. ¿Cita qué? Una cita. No, ¿qué es? Mire, eso es lo que yo necesito. O sea, yo no necesito que ustedes me hagan 1000 láminas y me las vengan a leer, sino que yo necesito que ustedes sepan qué es lo que están diciendo, ¿verdad? No, no son citas. Ah, ya. Son el punto de vista de los diferentes autores acerca de la hipótesis. ¿Verdad? Esto es eso, es el punto de vista o es como ellos conceptualizan la palabra hipótesis, ¿verdad? Aquí tenemos 3 autores y cada uno dice desde su punto de vista que es una hipótesis, ¿verdad? Por ejemplo, yo podría decir que yo como Isabel Zamora, que una hipótesis, ¿verdad? Es una interrogante de lo que nosotros queremos conocer. Podría ser que yo lo diga así, pero eso son los puntos de vista de ellos, ¿ya? Entonces, lo que a mí me preocupa es que solamente me vengan a recitar las láminas y no me las razonen. Sí, ya vamos a características generales. Por ejemplo, aquí en unos estudios los resultados obtenidos conducen a replantear las nuevas hipótesis, las que pudieran ser contrastadas en investigaciones posteriores. Ya, Por ejemplo, perdón que te interrumpa. ¿Qué quiere decir esto? Tú me has leído, claro, que a veces llegas a un punto en que ya no puedes avanzar y tienes que volver a replantear la hipótesis. ¿Ya? Sí. Es cuando nosotros a veces, ¿verdad? Las cosas las hacemos apuradas y de pronto vemos que ya en el momento que nosotros queremos plantearnos la hipótesis, vemos que esa hipótesis no está bien. Entonces, nuevamente hay que volverla a replantear. ¿Para qué hay que volver a replantear, no? Posiblemente, ¿verdad? Posiblemente, ya, imagínate que ya nosotros dejemos esa hipótesis que no está bien hecha. Eso nos va a ayudar para en futuras investigaciones, de pronto yo vengo y le doy la vuelta a la hipótesis. Y ya, sin embargo, esa otra hipótesis me dice qué es lo que yo tengo que seguir o qué es lo que yo quiero lograr. Seguimos, por favor. Ya, hay una autora, dice que aquellos momentos iniciales de surgimiento de una hipótesis se contraponen a la construcción de hipótesis que pueden aparecer como conclusión del proceso de investigación. Ya, ahora hablando de lo que son las características generales de la hipótesis. Espérate, Douglas. ¿Cuál es el tema de ustedes de investigación? La investigación cualitativa. No, el tema de ustedes, del proyecto de investigación. Lo que eran los factores desencadenantes de la hipertensión arterial. Ya, y si tú no me has planteado hipótesis y quieres hacer esta parte, lo que dice este autor, ¿a qué elementos iniciales de surgimiento de una hipótesis se contraponen a la construcción de hipótesis que pueden aparecer como conclusión al proceso de investigación? ¿Qué podrías decir tú de tú? Imaginémonos que ya hicieron la investigación ustedes, que ya están redactando. ¿Cómo pondrías allí?
No, no sabría cómo establecerlo. Ya, no te me vayas. A ver, alguien del equipo. Apoyen a Douglas. Douglas, no te vayas. Doctora, no sé, puede ser como dice la investigación cualitativa que una hipótesis no necesariamente se va a dar al principio de la investigación, sino que una vez que ya realizamos la investigación, buscamos todas las experiencias humanas, que hicimos la investigación, pero como es a los familiares de los estudiantes del curso, entonces con los argumentos que ellos nos van a dar, nosotros puede que al principio teníamos una hipótesis, pero luego cuando ya surgió la investigación, esta de aquí no la dejamos como una hipótesis, sino que ya nos dimos cuenta que en realidad no era una hipótesis, nos queda como una conclusión del tema que nosotros hemos dado. La verdad, en este caso se podría decir que los factores desencadenantes de la hipertensión arterial en el equipo, en este tiempo de confinamiento, ¿verdad? Fue mucho mayor El estrés, la ansiedad. Exacto, en las mujeres, ¿verdad? Sobre todo en aquellas mujeres que pasaban de 50 años, por decir. No sé qué edad tendrán los padres de ustedes y posiblemente tengamos también unos padres que tengan 40, 38 años, ¿no? Entonces, eso más o menos, pero sin embargo, a eso es que yo le digo, ¿no? Por eso dice que se podría dar como que si fuera una conclusión. Sí. Ya. Seguimos, por favor. Douglas tiene el micrófono. Lo siento. Ya. Una característica de la hipótesis es que esta debe expresar lo que es una situación real, ¿ya? De forma clara, concisa y precisa, mostrando lo que son las relaciones entre lo que son las variables que la componen, con posibilidad de observación o medición de acuerdo con las técnicas más adecuadas para cada caso. ¿Ya? Estas pueden relacionarse a algunos requisitos sintetizados de los fundamentos metodológicos proporcionados por lo que es Carlos Méndez en 1995. Ya te pregunto, Douglas, te pregunto, ¿cuáles serían las variables del trabajo de ustedes? Porque ustedes ya avanzaron, así que no me vengas a decir que no conocen. Porque si me dices que no conoce, quiere decir que no estás trabajando en equipo. Claro. Sería, por ejemplo, tipo de alimentación, actividad física. No, Douglas, porque el tema de ustedes, la variable sale del tema, ¿verdad? Dice factor desencadenante de la hipertensión arterial. La época del confinamiento. Ahí no tengo nada que ver con alimentación, nada que ver con... Doctora, pero nuestro tema no es sobre el confinamiento, es los factores desencadenantes en general de la hipertensión arterial. Ah, ya. Ajá. Ya, entonces, ¿cuál sería? Lo que ya le mencionaba previamente, por ejemplo, el sedentarismo, antecedentes personales, genéticos, estilo de vida, entre otros. ¿Y qué serían eso? ¿Variables dependientes o independientes? Independientes. ¿Por qué independiente? Porque esa es la causa y el efecto va a ser lo que es la hipertensión. Ya, ok. Sí. Doctor, ahora continúa mi compañero Kevin. Gracias, Douglas. Bueno, listo. Siguiendo con lo que es las características generales de la hipótesis, tenemos que estas en sí tienen 5 características principales. La primera sería el presentar propuestas provisionales que establecen la presencia de, presentar propuestas provisionales al problema de la investigación, que, bueno, esto establece una relación directa entre el objeto de investigación, el marco teórico que va a ser analizado y la hipótesis propuesta. Otra de las características generales que va a tener es el formularse de manera que sus enunciados puedan ser sometidos a prueba para demostrar hechos y fenómenos planteados anteriormente a través de la recolección de información y su análisis posterior. Algo que también se decía anteriormente es que, bueno,
después del punto de vista de un autor, que una hipótesis surge a través de la revisión de una bibliografía. No siempre es así, de hecho muchas veces una hipótesis es lo que conlleva a la creación de una nueva bibliografía basada en una suposición o un conjunto de teorías. Bueno, como tercer punto está lo que debe ser formulado en términos de relación o causalidad, que bueno, esto puede darse entre hechos sencillos o complejos, unidimensionales o multidimensionales, que bueno, se requiere de la identificación de variables independientes y dependientes para identificar todo esto. Muy bien, debe ser también planteada en la forma más sencilla posible, tanto en términos de implicaciones teóricas como en referencia al número de variables que incluyen. También debe ser más concretas que abstractas y más simples que complejas. Esto haciendo caso a uno de los principios de la investigación científica, donde la información tiene que ser clara y entendible para el tipo de persona para la que vaya dirigida, o para todas las personas que vayan dirigidas. Bueno, como quinto característica principal tenemos que debe evitarse el empleo de términos adjetivos y juicios de valor que induzcan a expresiones subjetivas. Esto asimismo en relación con la clarificencia de la investigación. La hipótesis debe responder a una realidad observada que en forma objetiva e imparcial desvincula de creencias o sospechas personales que son inferidas por juicios de valor. Siguiente, por favor. Tenemos también lo que son los tipos de hipótesis, que bueno, la primera clasificación de las hipótesis las da Mendes en el 1998, que, bueno, clasificaba las hipótesis como, primero, como que las hipótesis establecen la presencia de uniformidades empíricas o hipótesis de primer grado, que estas aquí, bueno, son convenientes cuando se encuentran en situaciones que prácticamente porque son obvias, no valen la pena comprobarlas. Por ejemplo, es como que si como actualmente, con los conocimientos que se hay en la actualidad, yo me planteo que el agua tiene mayor cantidad de hidrógeno. O sea, es una hipótesis que tengo, pero que en la actualidad, como ya se conoce eso, es tan obvio que no necesito hacer un estudio para comprobarla. También tiene, por ejemplo, sin embargo, que juntando estos conjuntos de hechos, se puede construir una base importante para la formulación del primer nivel de la hipótesis. Se establece la presencia de situaciones regulares o también uniformidades, y que, aunque esto aclara este tipo de hipótesis, no implica forzosamente que hay una relación causal entre esas variables. Aquí tenemos, por ejemplo, este enunciado que dice: en Colombia, las organizaciones del sector público ejercen sus actividades de acuerdo con unas normas escritas y reglamentos definidos para tal fin. Bueno, en este caso, este ejemplo es lo que, bueno, viene a corresponder a lo que sería el primer grado de la formación de las hipótesis. Y basado en un conjunto de ideas, se llega como que a una base, pero no necesariamente, a pesar de lo obvias que puedan ser, por ejemplo, las leyes, o bueno, en este caso, las normas que estén definidas, no significa que a partir de estas no pueda surgir un nuevo piso o un nuevo nivel de generación de las hipótesis. Bueno, segundo, lo que es la hipótesis de relación. Kevin, si yo le pido a usted que elabore una hipótesis de situaciones regulares o uniformidades con el tema del proyecto de investigación, ¿cómo lo haría? Disculpe. Si yo le pido a usted que elabore una hipótesis, ¿verdad? De primer grado, o de situaciones regulares y uniformidades, ¿cómo haría la hipótesis? ¿Cómo la plantearía de su problema, de su proyecto de investigación que están haciendo? Si hablamos de que, bueno, las hipótesis de primer grado son en base a situaciones obvias, por así decirlo. Para establecer un primer piso o un primer nivel de estas hipótesis, por ejemplo, me puedo plantear razones que yo ya sé, en este caso, que nuestro proyecto son los factores desencadenantes de la hipertensión arterial. Yo puedo inferir que, o sea, bueno, sé una razón obvia es que el consumo de sal o las altas concentraciones de sodio, mejor dicho, son uno de los principales factores que causan la elevación de la presión arterial. Ahora, ya, ese es un factor obvio, pero ¿qué puedo hacer como que hacer que un conjunto de factores obvios
lleven a un nuevo nivel de hipótesis. Por ejemplo, yo puedo tener, la persona tiene altas concentraciones de sal. También la persona tiene obesidad, por ejemplo. Y la persona también, digamos que, bueno, que presente X síntoma o X signo. ¿Yo qué puedo decir? Bueno, esta persona tiene altas concentraciones de sodio, esta persona también tiene obesidad y esta persona aparte, no sé, problemas hormonales. Yo puedo inferir o puedo elaborar una hipótesis que esta persona puede estar teniendo un problema hipoficiario, pero no está comprobado. Pero en base a estas tres razones obvias, yo puedo inferir un nivel superior de hipótesis. ¿Prosigo? Sí. Ya. Bueno, como segundo tipo de hipótesis tenemos la hipótesis de relación entre uniformidades empíricas o de segundo grado. Estas básicamente abarcan relaciones que puedan producirse en las hipótesis de primer grado, pero que no son observables de modo directo, y estas requieren ser demostradas a través de un modelo teórico. Y bueno, para la formulación de estas hipótesis se precisa identificar previamente todas las generalidades empíricas asociadas al problema de investigación. Por ejemplo, tenemos el enunciado que... Disculpe. Con tu tema, con el tema de tesis. Ya, Proyecto de investigación. Disculpe. Que elabores la hipótesis de segundo grado con el tema de tu proyecto, del equipo. Ya. Bueno, si sabemos que estas aquí se producen por las relaciones que se dan de las hipótesis de primer grado. Si anteriormente habíamos dicho que, bueno, que un problema hipoficiario podría producir esos factores desencadenantes anteriormente dichos, ¿cuál es la relación? Bueno, y que también no tienen que ser observables de modo directo, sino es que requieran ser demostradas a través de un modelo teórico. Yo puedo decir, entonces, ¿cuál es la relación que hay altas concentraciones de, por ejemplo, de sodio en el cuerpo y que pueda haber un problema hipoficiario? Entonces, bueno, en este caso, como ya, bueno, somos estudiantes de medicina y tal vez sabemos un poco del tema, sabemos y ya está comprobado que en este caso sería básicamente por acción de ACTH y por básicamente funciones suprarrenales. Pero en el caso que yo no lo sepa y que no es un factor directamente observable, como que yo puedo relacionar que directamente esta obesidad y esta alta concentración de sodio es por un problema hipoficiario o un problema suprarrenal, que no lo puedo relacionar directamente, tengo que hacer estudios para comprobarlos. Por ejemplo, la secreción hipoficiaria, la secreción suprarrenal, la excreción, etcétera. ¿Sí? Tengo que hacer ya un marco teórico, un modelo teórico para corroborar esto o para establecer correlaciones en esto. Bueno, siguiendo entonces con el tercer tipo de hipótesis que afirman la existencia de relaciones entre variables complejas o hipótesis de tercer grado. Bueno, que su enunciación requiere la formulación previa de hipótesis de primer y segundo grado para garantizar que la información esté disponible permita la construcción de modelos explicativos, es decir, con un suficiente respaldo empírico. Es decir, que las proposiciones establecidas por esta hipótesis cuentan con relaciones entre variables complejas, constituidas a su vez por sistemas de variables. Bueno, supongo que hay que lo plantee de nuevo con el tema de investigación. No, ya no. Ya, porque ya me cogí en blanco. A ver. Ahora sí. Siguiendo, por favor, siguiente diapositivo. Ya. Ahora, lo que es la hipótesis de investigación. Bueno, son básicamente proposiciones tentativas sobre las posibles relaciones entre dos o más variables, que estas pueden ser descriptivas, correlacionales, de diferencias de grupos e hipótesis causales. Ahora, si hablamos de las descriptivas, que estas pueden ser utilizadas para predecir o estimar valores variables que forman parte del estudio
y se interesa medir, aunque aclara a los autores de referencia que no es necesariamente en las investigaciones descriptivas que requieren el planteamiento de esta hipótesis. Por ejemplo, se da un ejemplo de la ansiedad en los jóvenes alcohólicos será elevada. O sea, no tiene que ser necesariamente un tipo de investigación descriptiva o en este caso en un tipo de investigación cualitativa como para decir que precisamente no pueda generar una hipótesis descriptiva del caso. Yeah. Porque una de las características de la hipótesis descriptiva es que va a describir, como su palabra mismo lo dice, ¿verdad? Describe características de personas, de objetos, de fenómenos, y también pronostica un dato o un valor o más variables que se van a medir. Por ejemplo, si ustedes quisieran plantear una hipótesis de su tema, ¿verdad? ¿Cómo la plantearías? Solamente te voy a hacer por la descriptiva. ¿Cómo plantearías una hipótesis descriptiva? A ver, en base al problema de investigación. Ya. Bueno, es que la hipótesis descriptiva prácticamente es para estimar valores de variables que forman parte del estudio, bueno, e interesan medirlos. Muy bien. Si yo intento, a ver, ¿cómo podría describir? O sea, sería, por ejemplo, no se me ocurre. Ustedes no todos son de Mantas, ¿verdad? No todos son de Manta. Exacto. Supongamos que en ustedes haya personas que viven en Esmeralda, personas que viven en Manta, personas que viven en Santana. Ya, entonces ustedes podrían decir una hipótesis, ¿no? O sea, que sería como una conclusión, que los padres de los estudiantes que viven en la provincia de Esmeralda, pues tienen factores desencadenantes para la hipertensión arterial. Los mismos que son tales y tales y tales, ¿no? Entonces, luego que ya nosotros hemos visto eso, pues lógicamente que tendríamos que ver cuál es la característica de Esmeralda y por qué no salió ese resultado de esa hipótesis. O también podríamos ser de cualquiera de las provincias de ustedes. Eso tendrían que poner ustedes en el formulario, ¿verdad? Su residencia actual para poder inferir estos datos. Cuando ustedes hagan, que pongan la residencia actual, porque es bien cierto que muchas veces, ¿tú, Kevin, eres de acá de Manta? No. No, ¿de dónde eres? De Los Ríos, Quevedo. Ya, tú vives en Los Ríos, ¿verdad? Ahorita estás allá en Los Ríos. Sí. Pero tus papás sí viven en Los Ríos. Claro. Ya, entonces mira, por ejemplo, ahí podríamos ser, ¿no? Tu papá, señor León, vive en Los Ríos. Vamos a ver cuáles son los factores desencadenantes de la hipertensión arterial. Entonces ya tenemos ahí una provincia. Solo contigo tenemos una provincia. De ahí Diana vive acá en Manta. Sería provincia de Manabí. No sé los otros compañeros de donde sean, ¿no? Entonces sería importante que en el formulario ustedes les pongan allí para que pongan el lugar de residencia y así ustedes puedan tener una conclusión amplia y verdad, y una conclusión que nos dé como a comparar por qué, supongamos que se dé así, ¿no? ¿Por qué los papás de los chicos de Los Ríos, verdad, no tienen hipertensión arterial y no hay tantos factores, qué sé yo, que podríamos hacer así como conclusión? Porque como ya lo hemos dicho, verdad, las hipótesis pueden salir a finales y se hacen conclusiones. Si seguimos, Kevin, ya no te voy a molestar que pongas ejemplos, ¿sí? No se preocupe. A ver, siguiendo con lo que son las hipótesis correlacionales, esto básicamente es como como en los tipos de hipótesis, sobre la hipótesis de la clasificación sobre las hipótesis de segundo grado, el establecer correlaciones, pero bueno, en este caso no eran observables. Ahora, esto especifica las posibles relaciones existentes entre dos o más variables, así como también el carácter directo e indirecto de esta relación, y se precisa que no existe orden entre las variables contrastadas porque no hay una causalidad.
Bueno, ya que no pongo ejemplo, bueno, sí. Ahora, la hipótesis de diferencia de grupos. Bueno, esta es aquí, la finalidad de esto básicamente es la comparación entre los grupos de, bueno, en este caso sería entre los grupos causales o entre los grupos que se piensan que pueden, de las ideas que tenemos o de las hipótesis que tenemos sobre la conclusión del tema. Bueno, esto se formula con la finalidad de comparar grupos, cuando el investigador no tiene elementos para suponer, por ejemplo, cuál de los grupos produce la diferencia que debe plantear hipótesis simples. Por ejemplo, bueno, en el texto que teníamos un ejemplo que se da es como que el efecto persuasivo para dejar de fumar no será igual en adolescentes que vean un comercial televisivo en colores que los que lo ven en blanco y negro, ya sea porque los colores sean más sugestivos o más inductivos o no. Bueno, no es un elemento que provoque una gran diferencia entre las hipótesis, pero esto permite comparar los diferentes grupos, es decir, establecer diferencias entre estos. Mira, Muy bien. mira, Kevin, si nosotros tomamos en cuenta los factores desencadenantes de la hipertensión, ¿verdad? Nosotros sí podríamos, es algo parecido al ejemplo anterior, podríamos decir, ¿verdad? Los que viven en Quevedo, los que viven en Manta, los que viven en tal parte, ¿verdad? ¿Por qué desencadenan, por decir, en Manta? Hay pérdida de la memoria, hay cambios de personalidad, no se concentran, es tan irritable. Entonces, No, bueno, podemos ver en eso. este caso, por ejemplo, sería mejor planteado, si se establece diferencias de grupos, eh, ¿cuál es la razón más común por la que las personas con obesidad tengan más frecuencia hipertensión arterial que las personas que no poseen obesidad? Por ejemplo, ahí se establece una diferenciación de grupos, que no es de la misma causal. Ambos tienen, se llama la hipertensión, pero puede ser explicado por diferentes temas. Pero se intenta comparar en sí la diferencia de estos grupos. Sí, ¿verdad? Allí esa hipótesis, ahorita en la investigación va a ser un poco difícil hacerla de esa manera. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a medir obesidad, sino que vamos a ver más bien cuáles son los factores desencadenantes. Dice la literatura que los factores desencadenantes de la presión arterial es pérdida de memoria, cambios de personalidad, problemas de concentración, irritabilidad, pérdida progresiva del conocimiento, accidentes cerebrovasculares, ¿verdad? Daños graves en la arteria principal, entre otros, ¿ya? Entonces nosotros, ahorita en el estudio nosotros no podríamos medir obesidad, porque entonces nuestro estudio tendría un porcentaje de margen de error, no del 5%, sino de un 50%, porque nosotros no vamos a medir, no vamos a pesar al paciente. Aunque le digamos a ellos que se pesen y que se miden, esos datos no son confiables, porque lo ideal sería que si tenemos, ustedes son, por decir, son, a ver, 25 personas, quiere decir, multiplicadas por 2 son 50, ¿verdad? Serían 50 personas y no todas las personas van a tener el mismo tipo de balanza, no todas las personas van a tener tallímetro, y no todas las personas van a saber medir y van a saber tomar el peso en este caso, de los papás, ¿verdad? De los papitos y mamitas. Entonces, allí nosotros tendríamos un margen de error. Entonces, sería imposible o no estaría bien, ¿verdad? Hacer ese cruce de variables para que nos dé esa hipótesis. Bueno, y para terminar con las hipótesis de investigación, tenemos las hipótesis causales, que, bueno, está aquí, establecen las relaciones entre la causa y el efecto. La causalidad implica que previamente se constató la existencia de correlación entre las variables. En términos de hipótesis, a las causas se les conoce como variables independientes y a los efectos como las variables dependientes, es decir, causa-efecto. Bueno, hasta ahí, si me pregunta. Doctora, y ahí sigue la compañera Antonella. Bueno, se me bloquea esta cosa, no quiere dar. Gracias, Kevin. Ya, Bueno, doctora. continuando con el tema, voy a hablarles acerca de los tipos de hipótesis que podemos encontrar dentro de una relación causal multivariada en el ámbito investigativo. Siguiente.
Bueno, dentro del contexto de este tipo de hipótesis vamos a tener dos tipos, ¿no? Lo que hace referencia a lo que es una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Al hablar de hipótesis nula, vamos a hacer referencia a que en el ámbito de investigaciones, ante las causas existentes de un posible tema, se puede tener la idea de que uno subestime una hipótesis nula. Aquí, este tipo de hipótesis niegan la relación entre las variables que existen en una investigación. Un ejemplo, bueno, en lo que respecta a nuestro tema de proyecto, ¿no? Que son los factores desencadenantes de la hipertensión, podemos decir que la hipertensión, como bien sabemos, se desarrolla, ¿no? Por el sedentarismo, por el consumo de alcohol, el estrés, o sea, los malos hábitos. Pero si yo contrasto una hipótesis y menciono que, por ejemplo, la persona tiende a desarrollar hipertensión, digamos, en niños menores de 12 años, eso es una hipótesis nula, porque como bien sabemos, la hipertensión se desarrolla ya en personas mayores, a 60 años, incluso se puede desarrollar a los 50. Entonces, eso es lo que hace referencia. Bueno, más adelante les explicaré por qué la hipótesis no tiene que ser realizada al momento de que yo establezco los objetivos. Ante el otro tipo de hipótesis, tenemos las hipótesis alternativas. Bueno, como su nombre lo indica, son las diferentes situaciones que nosotros podemos encontrar en un ámbito investigativo que nos digan el por qué y el cómo se desarrolla ante esta situación. Bueno, un ejemplo de vendría a ser, por ejemplo, en la investigación que el equipo anterior realizó, cuál es como que qué ocasionaba de que las personas tuvieran ese inicio de poder consumir este tipo de sustancias tóxicas. Entonces, había diferentes situaciones. Una de ellas... A ver, por favor, tengamos respeto que Antonella está exponiendo. Sí, Antonella. Bien. Bueno, como les mencionaba, ¿no? Las hipótesis alternativas podrían ser consideradas varios. En una de ellas, bueno, sería que las personas se acercaban al consumo de estas sustancias por diversión, por conocer cosas nuevas, por tener una relación con amistades que consumían este tipo de sustancias, porque estas personas no tenían conversaciones o una educación básica, ¿no? Con sus padres. Entonces hay diferentes tipos de hipótesis que me demuestran, que me lleva a que sea tal efecto o se ocasione el porqué de esa investigación. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, ahora les hablaré acerca de lo que es el uso de la hipótesis en los ámbitos investigativos. Bueno, como hemos venido estudiando, conocemos los tipos de investigaciones en los cuales hemos hecho énfasis, que es la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Baja por favor un poco la diapositiva. Ya. Entonces, debemos recalcar que en una investigación científica puede estar abordada o determinada por ambos tipos de investigación, que estos tipos de investigación van a ser seleccionados por el investigador en el estudio. Cada uno de estos tipos de investigaciones van a tener su propia fundamentación, van a utilizar sus instrumentos esenciales, las situaciones a las cuales se desea reflejar y las previas preguntas que se tienden a plantear. Recordemos que en lo que es la investigación cualitativa, las investigaciones tienen que ser claras para no desencadenar un momento de dudas o incertezas en el investigador al momento de que realice su previa conclusión o interpretación de los resultados. Entonces, independientemente con el tipo de investigación que el investigador haya escogido, se debe tener en cuenta el uso de la hipótesis por determinadas fases para su formulación, de acuerdo a lo que es las preguntas que desea realizar,
al planteamiento del problema del por qué se puede desencadenar tal situación de la cual yo quiero estudiar, el planteamiento del marco teórico y a dónde quiero llegar en la investigación, que es el tal cumplimiento de los objetivos. La hipótesis dentro de los ámbitos investigativos cumple una función, y es la de buscar o probar el por qué suceden las cosas para yo darle claridad a mis objetivos y darle una respuesta específica al momento de la redactación o la exposición de la investigación. Siguiente, Diana, por favor. La formulación de la hipótesis, ahora vamos a hablar un poco, ¿no?, desde lo que es la investigación cualitativa, y es la incertidumbre de muchos de por qué no podemos considerarla. Debemos reconocer que la hipótesis, como mencionaba, busca o trata de probar el por qué se está estudiando el fenómeno de la investigación. Entonces, la recolección de los diferentes datos sin medición numérica hace referencia a una investigación cualitativa. Entonces, al momento de yo redactar una investigación, al yo plantear mi objetivo general, que va a ser el primordial para el desarrollo de la mayoría de lo que es el marco teórico, no puedo establecer desde un principio una hipótesis. Ya les voy a explicar por qué. Ni tampoco durante lo que es la elaboración del marco, ni tampoco con tener a la mano 2 o 3 preguntas, yo ya elaboro una hipótesis. Y esto se debe a que muchas veces, recordemos que en el parcial pasado hablamos de que en la investigación cualitativa el entorno del campo de estudio cambia. Por ejemplo, les voy a hacer un ejemplo referente, ya digamos a mi proyecto, ¿no?, respecto a mi tema. Como bien sabemos, si yo establezco, digamos, en los objetivos, por qué las personas me desarrollan de manera rápida una hipertensión, y yo sugiero la hipótesis, es que me desarrollan por el sedentarismo, y al momento de yo realizar la encuesta o establecer, ¿no?, este tipo de preguntas con las personas, ellos me pueden responder, sí, por los malos hábitos, pero en otro sector X me puede decir que, o sea, que no prácticamente se da por lo que es el sedentarismo, sino por lo que es el consumo de alcohol, el consumo de tabaco. Entonces, al momento, si yo planteo esa hipótesis y la reafirmo desde la entrada de la investigación, estoy dando un tipo de hipótesis nula, y al momento de la redacción del marco teórico no va a tener validez, porque me está diciendo que si se desarrollan por diferentes desencadenantes y yo en la hipótesis establezco una, no es una investigación válida. La hipótesis debe ir en relación de acuerdo a la finalización de todas las preguntas elaboradas, de toda la conclusión yo obtenida a través de las preguntas. Ahí sí yo establezco la hipótesis y la hago de esta manera. Bueno, ya tengo todos los datos recabados, ahora yo cuestiono. Ahora, otra cosa que debemos tener en cuenta, que en la investigación cualitativa, la hipótesis debe ser sugerida por el investigador, no por la población en general. Por eso no es que se considera tanto introducirla. Ya si el investigador considera que es necesario abordarla dentro de la investigación, él debe establecer por auditoría propia. O sea, que él considera que la hipótesis dada en la siguiente investigación, que las personas tienden a desarrollar la hipertensión arterial por el estudio abordado a través de las preguntas realizadas, ahí va describiendo el por qué se ocasiona, pero es por su propia auditoría, no puede establecer una auditoría de la población en general. Y la hipótesis tiende a presentar como sospechas hacia dónde quiero avanzar en la investigación, y eso es una consideración que debemos tener siempre presente, que la hipótesis en el ámbito de la investigación cualitativa es ya sugerencia del propio del investigador si la quiere establecer o no. Ya, siguiente. Ya está ahí nomás Antonella, doctora. Ya, gracias, Antonella. Ya, doctora. Ya, ahora continúo yo, doctora. Bien, Diana. Viene la parte de que, ¿por qué no se usa una hipótesis en lo que es la investigación cualitativa? La siguiente, doctora. Bueno, como sabemos, en la investigación cualitativa
la inducción y el empirismo es muy importante, porque estas de aquí, más que todos, están caracterizados en los que son los estudios cualitativos, y se deben a que hay una herencia positivista que aún no está muy dentro de este campo, y este de aquí nos ayuda a saber que tiene una esencia inductiva, y lo que hace que por medio de esto, o sea, como vamos a lo particular, quiere decir que vamos a lo particular a lo general, entonces esta herencia inductiva nos hace suponer que podemos desestimar el uso de la hipótesis, como ya lo habíamos dicho anteriormente. También, por medio de estos dos métodos, que es el empirismo y la inducción, nos puede decir que la teoría nace de lo que es la interpretación empirista. Y esto es una teoría que nace de lo que es Glasser y Strauss. Y lo que nos habla es que en una investigación cualitativa se puede generar una teoría, pero no quiere decir que se deba contar con una hipótesis, sino que cuando se cuente con esta, debemos también tener en cuenta de que tenemos objetivos que están anclados al problema de la investigación, y que las investigaciones cualitativas van a poseer un diseño flexible que va a permitir que la teoría se modifique, y podemos darle una construcción distinta a los datos que nosotros hemos obtenido durante toda la investigación. Siguiente, doctor. Bueno, ante la situación de formular una hipótesis en la investigación cualitativa, nos proponen dos salidas. Una de las salidas es que señalar que la hipótesis va bajo nuestro propio marco analítico, es decir, no se parte de una hipótesis previa, sino que esta hipótesis se va a construir en el proceso de la investigación, pero que, como lo habíamos dicho anteriormente, estas hipótesis deben ir citando los autores que se dieron, o sea, de las personas de los investigadores, como quieran. También otra salida para es la formulación de hipótesis, es que la hipótesis decir que la hipótesis puede ser modificada en el proceso de la investigación. Entonces, estas son las dos salidas. La primera, o decir que va a ser en el análisis, se va a dar en el entorno del análisis, y la otra salida va a ser que la hipótesis puede ser modificada. Ya, la investigación cualitativa va a permitir que estas hipótesis sean formuladas después de que el investigador haya comenzado el estudio, y están fundadas en los datos, en la interacción que hay en estos datos. También se puede dar por ideas previas que el investigador ya tenga. Ya, entonces estas hipótesis pueden ser producidas o inducidas, por lo que es un proceso inductivo, durante el proceso de la investigación. Pero en las hipótesis en la investigación cualitativa no se dan tanto para probar un hecho, para probar un fenómeno que se está dando, sino más bien estas hipótesis sirven para descubrir cosas que nosotros se nos fueron dando en la investigación, porque en las investigaciones cualitativas nos dice que tienen un material sensible, un material que se puede ir moldeando al momento que el investigador está haciendo la recolección de datos. Ya, ahora viene, doctora, la siguiente, por favor. Viene un cuadrito que los habíamos puesto aquí, porque, bueno, cabe recalcar que es importante conocer cuáles son las características más importantes de lo que es la investigación cualitativa, que es la que nosotros estamos como quiera hablando, pero también nos hace referencia a la investigación cuantitativa. Entonces, en cuanto a las bases de referencia de esta, en nuestra investigación cualitativa, estas aquí van de la fenomenología, la comprensión, a diferencia de la cuantitativa, que son el positivismo, neopositivismo y pospositivismo, como habíamos dicho cuando hubo la exposición de estos tipos de investigación. En la técnica fundamental que tiene estas investigaciones, más que todo es importante señalar que en la cualitativa es la observación de los datos, lo que vemos, las experiencias que también tenemos de las otras personas que participan en nuestra investigación. Y en la cuantitativa es la medición por medio de las encuestas,
que se le realizan a las distintas personas que participan en esta. La naturaleza en la cualitativa que puede cambiar con las observaciones y con la recolección de datos. Esto es lo que hemos venido mencionando en toda la exposición, que en cualquier momento de la investigación, como los datos pueden ir cambiando, puede surgir la hipótesis. Y en cambio en la cuantitativa no cambia con las observaciones, eso ya está dispuesto y ahí se tiene que quedar. En los alcances de las inferencias, es que estas aquí, en la cualitativa, las inferencias se dan solamente en sus datos, y en la cuantitativa puede ir más allá de los datos que hay, es como pronósticos, dan pronósticos de lo que quiere dar, en cambio la cualitativa no ocurre así. En los tipos de estudios, como ya le habíamos dicho, la investigación cualitativa es más inductiva, y creo que es lo más importante resaltar esta parte, que es inductiva, y la cualitativa es deductiva. La orientación que la cualitativa va a hablar sobre, se da en el proceso de la investigación, y la cuantitativa, en cambio, ya va a dar, nuestra hipótesis, a dar un resultado. Los tipos de datos, los cualitativos van a ser cualitativos, quiere decir que van a ser escalas que no, o sea, no son datos que se dan por medio de estadísticas o por medio de escalas que hubo porque realizamos una encuesta, porque en la cualitativa no es así, sino más bien como las interpretaciones que nosotros les demos a las entrevistas que nos van a dar. También tenemos los niveles de generalización, que en la cualitativa no generalizable y en la cuantitativa sí es generalizable. Bueno, y aquí me voy a saltar un poco lo que es la hipótesis, porque esto es como lo más importante de nuestra investigación. Y tenemos que en la investigación cualitativa, que es la que nosotros resaltamos, que es la que nosotros estamos exponiendo, estas aquí se pueden generar durante el estudio o al final de este. Y en la investigación cuantitativa, estas hipótesis se dan antes de recolectar los datos y se comprueban estadísticamente. Y como ya lo decíamos, en la cualitativa no es necesario probar las teorías, las hipótesis que se estén dando, porque más bien trata de descubrir algo nuevo, más bien trata de dar a conocer algo que se descubrió en el momento de la recolección de datos, a diferencia de la cuantitativa. Ya, en la cualitativa también lo que busca es esto, que haya dispersión y más información de los datos, y en cambio la cuantitativa es para aclarar las variables que ya habíamos tenido. Y al final, que es la presentación de los resultados, que como nos dice que la cualitativa son las narraciones, las experiencias humanas que nosotros hayamos recolectado, y en la cuantitativa van a ser diagramas, tablas, bueno, diagramas y tablas y encuestas. Y la otra, doctora, por favor. Ya por último tenemos lo que son las conclusiones de nuestra investigación sobre la formulación de las hipótesis en la investigación cualitativa. Bueno, ya como se dijo al principio, la formulación de hipótesis está basada en un estudio profundo que se basa en la revisión que nosotros hicimos de la bibliografía, de las experiencias acumuladas, de la sistematización de todos los datos que recolectamos, de la observación que hubo. Muy independientemente del tipo de investigación que se use, que puede ser cualitativa o cuantitativa, o el alcance que tenga nuestra investigación, el hecho de presentar una hipótesis es decisión ya del investigador y de su equipo, porque pueden decidir usar una hipótesis como asimismo obviarla y no realizarla, pero eso es la investigación cualitativa. También, sea una investigación cualitativa o cuantitativa, las hipótesis siempre están ligadas al planteamiento del problema y también debe responder a las preguntas de investigación. Eso va a ocurrir en ambos tipos de investigaciones. También es importante que vayan ligadas al marco teórico que se ha presentado en un principio y al alcance que esta investigación quiere tener. Porque tanto este marco teórico como este planteamiento del problema, como estas preguntas de investigación, ofrecen información que es muy importante al momento de realizar nuestra investigación. Entonces no podemos ir a realizar una hipótesis a lo ciego, sino más bien tenemos que ir con nuestros datos y con nuestra investigación previa.
Y esto es lo que corresponde al grupo número 4, doctor. Gracias. Gracias a usted, sí. Felicitaciones al equipo. A ver, estimados estudiantes, ustedes caben señalar que a pesar de que nosotros estamos viendo la investigación cualitativa, ¿verdad? Los compañeros antes de entrar a la investigación cualitativa hablaron sobre las hipótesis de una forma general. ¿Qué quiere decir esto? Que ya como que este equipo ya se adelantó un poquito a lo que vamos a ver o a lo que van a ver ustedes en proyecto de investigación 2, ¿verdad? Que es la investigación cuantitativa. Entonces, ustedes ya saben que es muy diferente plantear una hipótesis en una investigación cualitativa y en una investigación cuantitativa. Sí, lo que yo quiero es que ustedes tengan siempre presente esto y que cuando empiecen proyecto de investigación 2, no se olviden de darle una vista, ¿verdad?, a lo que ya hemos visto de investigación cualitativa y a lo que vamos a ver de investigación cuantitativa. Yo no quisiera que mañana pasado digan, ¿verdad?, como he escuchado que dicen, ay, los alumnos vienen, por suerte es la primera vez que yo doy investigación 1, porque siempre he dado investigación 2, ¿verdad? Y yo he escuchado cuando dicen que, ay, que los chicos no saben nada de investigación, no sé qué les habrán dado en investigación 1. Bueno, eso yo no sé decir porque yo simplemente pregunto si se han visto, si conocen, y si es que está a mi alcance, pues yo, si los chicos me dicen, ah, ya nos hemos olvidado, yo vuelvo y retomo, aunque sea, yo sé decir, abuelo pájaro, ¿verdad? En los que sí yo no le puedo ayudar es en los programas de informática. Ahí sí ustedes van a tener que desempolvar todos los programas de informática que tengan para poder realizar. Y como ya vimos en el grupo anterior, pues el grupo anterior nos mencionaba de un programa para la investigación cualitativa, entonces yo les recomiendo, ¿verdad?, a todos revisar. Si ustedes, cada equipo tiene líder, ¿verdad? Y el líder puede delegar funciones. Bueno, tú vas avanzando en el marco teórico, tú te vas a encargar de ver cuál va a ser, en qué consiste ese nuevo programa. El otro dice, bueno, vas avanzando en esta parte, el instrumento, ¿verdad? Y después ya nos reunimos para ver qué pasa con el instrumento y qué es lo que tenemos que agregar o qué es lo que tenemos que sacar. Entonces, eso, por favor, tienen que delegar funciones, ¿no? Con esto no quiero decir que el líder del equipo no va a hacer nada, sino que va a delegar funciones y lógicamente que ella también va a tener sus funciones. ¿Sí? Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta acá de la investigación cualitativa? Nos olvidamos un poquito de la hipótesis en forma general y nos planteamos en la hipótesis de la investigación cualitativa. ¿Hay algo, alguna duda? Bueno, yo pienso, no sé, si es que cuando se quedan calladitos, en realidad todo está entendido o no entendieron nada. Entonces, por favor, es el momento. Y ahí estoy yo de acuerdo con la doctora Amelia que dice que en medicina se necesita estar en vivo y en directo para que los estudiantes puedan participar de una, valga la redundancia, de una forma directa, ¿sí? Que no nos escudemos tras las cámaras. Sí, porque yo, por ejemplo, aquí veo solamente a Anthony, a Antonella, a Diana, ¿no? Entonces, y mira, ya no tengo mucho, ya tengo 5, 10, 15, 20 estudiantes aquí en línea. Ya no tengo más. Entonces, eso es lo malo. Cabe señalar que si ustedes algún día van a hacer un estudio a distancia, no va a ser como lo llevamos acá. Nosotros nos han amarrado las manos en el momento que dijeron que no había que tomar asistencia, que no había que controlar la asistencia. Pero si ustedes hacen un estudio a distancia y que les van a dar la clase en forma sincrónica, ahí sí que van a sufrir porque ustedes tienen que estar con la cámara encendida, no cámara apagada, sino cámara encendida, y si que la jornada dura 5 horas, las 5 horas tienen que estar allí. Entonces, no crean que todo va a ser acá. Yo nunca estuve de acuerdo en que sacaran esta resolución no tomar asistencia. Porque yo puedo ver los pros y los contras. Nosotros empezamos desde mayo, mientras no había nada de esa resolución. En mayo estaban todos los estudiantes. Ya después que sale la resolución, ya vienen, prenden, se van y estuvo. ¿Sí? Entonces hay que ver también los pros y los contras de esto.
Bueno, pero lamentablemente en el sistema que estamos, pues tenemos que dice ajustarnos, o como dicen en mi tierra, cobijarnos hasta donde alcance la sábana. Entonces acá tenemos que adaptarnos a este sistema con sus cosas positivas y con sus cosas no tan positivas.